Mi familia siempre se dedicó al trabajo en el campo. Como la gente con la que compartíamos todo, nos levantábamos con el canto del gallo. Aunque para nosotros no había nada especial en eso, era lo mismo cada día. Lo primero era comer lo que quedaba de la noche anterior. Después, con la luz del día, dábamos de comer a los animales y nos íbamos a trabajar al campo. Al caer la tarde, volvíamos a casa, cenábamos y nos dormíamos. Así, uno tras otro, los días pasaban sin que cambiara nada. Pero en esa región siempre se hablaba de algo que pasó en un pueblo cercano. La gente no lo olvida, aunque muchos ya ni lo cuentan por miedo. Hace más de 30 años, 3 hermanas nacieron en el mismo día. Eran niñas como cualquier otra, pero la vida les jugó una mala pasada. Se enfermaron de cáncer y cuando empezaron el tratamiento, les cayó el cabello. Los niños del pueblo no perdieron la oportunidad de burlarse de ellas, llamándolas cosas feas, riéndose de su sufrimiento. Las 3 hermanas no pudieron soportarlo más. Un día, cansadas de todo, decidieron robarse las mascotas de aquellos que se burlaban de ellas. Una semana después, ya tenían todas las mascotas del pueblo. Los mataron, y no fue de manera rápida ni limpia, fueron crueles. Dejaron los cuerpos de los animales frente a la iglesia, donde todos los podían ver. Además, porque el sacerdote, que el muy hipócrita se la pasaba dando sermones de la moral, nunca hizo nada con respecto a todo lo que los niños le decían a las trillizas. En la mañana, cuando la gente salía de sus casas para ir a la misa de 7, encontraron los cuerpos de los animales. Como las únicas mascotas que no estaban muertas eran las de las trillizas, pues, obviamente, la gente supo que ellas habían sido las responsables. Desde ese momento, las llamaron las brujas pelonas. Pero eso no fue lo peor. El odio creció tanto en ellas que, por más que intentaban seguir con sus vidas, no podían. La gente las señalaba y las trataba como monstruos. A sus padres también les fue mal, ya que todos los veían como los papás de las brujas pelonas. La vergüenza y el enojo se fueron acumulando en ellas. Ya no soportaban más. Una noche, una de las hermanas les habló a las otras y les dijo que, si ya las veían como brujas, lo mejor era hacerlo de verdad. Las otras 2 la escucharon, y aunque al principio dudaron, finalmente aceptaron. Decidieron vengarse de todos los que las habían tratado mal. Fueron pacientes, muy pacientes. Durante años, se dedicaron a aprender hechicería, buscando libros antiguos. A los 15 años ya estaban listas para poner en práctica lo que habían aprendido. Prepararon un ritual, uno que decían que podía invocar una lluvia especial, una que atravesaba cualquier cosa y que quemaba a los que las miraban mal. Querían hacerlo para que el dolor que habían sentido ahora lo sintieran todos los demás. Pero algo salió mal. Una de las hermanas había tenido una pelea fuerte con sus padres la noche anterior, estaba furiosa. Cuando el ritual finalmente se llevó a cabo, la lluvia cayó, pero no solo alcanzó a aquellos que las habían insultado. No. La lluvia fue más allá, llegó a sus padres. Intentaron detenerla, pero ya era tarde. Solo los niños más pequeños sobrevivieron, aquellos que no tenían más de 5 años. Un vendedor que pasaba por ahí vio el desastre y encontró a los niños entre los restos. Los llevó a la ciudad, lejos de todo eso. Nadie más quedó. El pueblo entero quedó vacío. El pueblo donde todo sucedió ahora es solo un recuerdo. Nadie vive allí, está abandonado. Algunos dicen que, cuando llueve, se pueden escuchar voces en medio de las ruinas de las casas. Esta historia se contaba de vez en cuando llegaban visitas o cuando pasaba algo que, de alguna manera, se relacionaba con ese pueblo abandonado. Hubo una ocasión en la que, durante casi 2 semanas seguidas, amanecían con las crines trenzadas. Nadie veía a nadie hacerlo, y pensar que podían haber sido brujas no parecía tan loco para algunos.
Esos caballos no se dejaban tocar, mucho menos trenzarles las crines sin que se molestaran. Nadie quería acercarse, sabían lo que pasaba si te acercabas a esos animales, lo que ellos te podían hacer. Nadie entendía, y mucho menos, alguien sabía quién o qué estaba detrás de todo eso. Las mujeres decían que, si eran brujas, entonces sabían algo que ellos no, algo que les permitía acercarse sin que los caballos se pusieran locos, algo que los mantenía tranquilos. Las mujeres hablaban en voz baja, se miraban con ojos grandes llenos de desconfianza. Las viejas, sobre todo, tenían sus teorías, pero sabían que no era algo que se debía hablar demasiado. A veces esa historia quedaba en silencio, pero algo en el aire siempre parecía decir que aún no estaba resuelta. Ahora les conté lo de las brujas, pero lo importante no era eso. Lo importante pasó esa noche, después de un día en el campo trabajando hasta que ya se hacía tarde. Todos nos metimos a la casa. Los hombres se quedaron junto al fuego, echando humo y charlando. Las mujeres, en su rincón, también hablaban o revisaban las revistas que todavía quedaban por ahí. Los niños dormían. Todo parecía normal. La luz de las lámparas parpadeaba débilmente y por un momento me sentí cansado de todo, pero me levanté para ir a la letrina. Estaba atrás, en el monte, cerca de los árboles. Me puse el abrigo y salí sin pensar mucho. No era la primera vez que iba de noche, pero algo en el aire estaba raro. No lo entendí entonces, pero lo sentí. Al llegar, escuché el canto de un búho. No me extrañó, era normal, casi un sonido familiar. Lo raro fue lo que vino después. De repente, el búho dejó de cantar y en su lugar, el aullido de un coyote llenó el aire. Eso no me sorprendió, era algo que se escuchaba de vez en cuando por esas tierras. Pero mientras estaba ahí, acomodándome, el aullido se transformó en el rebuzno de un burro. Eso sí me hizo parar. No había burro cerca y el sonido venía de muy cerca. Pensé que algo estaba mal. No entendía bien, hasta que el rebuzno se fue y un silbido lo reemplazó. Ese silbido era diferente a cualquier otro, igualito al que alguien usaría para llamar a alguien. Estuve quieto, tratando de escuchar más, pero nada. No se oían pasos, no se movía nada. Solo el silbido, que parecía venir de algún lugar cercano. El sonido del crujido de hojas secas me hizo pensar que alguien estaba cerca, pero no veía nada. Mi mente intentaba encontrar una respuesta lógica, pero algo me decía que no había una. Pensé que tal vez alguien estaba jugando conmigo, pero no tenía sentido. Ya era tarde y no se veía a nadie afuera. Eso me hizo sentir más inquieto. El silencio regresó, pero era un silencio pesado, como si todo se hubiera detenido por un momento. No escuchaba nada. No me atreví a voltear atrás, solo regresé a la casa rápido. Al llegar, me dijeron que el perro había empezado a ladrar, algo que no era raro, pero esa vez algo estaba mal. Nadie había oído antes esos ladridos. Sonaban como si estuviera viendo algo que lo ponía furioso. Los hombres se quedaron callados, mirándose unos a otros. Cada uno trataba de seguir con lo que estaba haciendo, pero no podían dejar de escuchar. Los ladridos sonaban más y más fuertes, llenos de desesperación, como si algo estuviera atacando al perro. Era una cosa rara, algo que no habían escuchado antes. Los ladridos dejaron de escucharse. Todo quedó en silencio, un silencio raro, un silencio denso que no se sentía bien. Nadie podía explicarlo, pero todos sabían que algo no estaba bien. Algo en el aire cambió. Ya no había sonido, no se oía el viento, a pesar de que el aire estaba fuerte. Nos abrigamos. Alguien agarró el quinqué de petróleo. Los que pudimos agarramos machetes y salimos a ver qué estaba pasando. Caminamos hacia la caseta del perro, al fondo del terreno, cerca del monte. Cuando llegamos, la caseta estaba vacía, pero al final del granero lo vimos.
el perro estaba tirado ahí, inmóvil. Nadie dijo nada. Todos sabíamos que algo estaba mal. Me acerqué a él. La herida en su estómago no era de un animal común. No había mordidas ni rasguños, solo un corte limpio, como si alguien hubiera usado una hoja afilada. El corte estaba profundo, pero lo más extraño de todo era la lengua arrancada. No había rastro de sangre, solo un espacio vacío. Lo voy a decir, aunque honestamente no creo que haga falta, porque ya se entiende. Pero igual lo digo, el perro estaba muerto. De repente, alcanzamos a escuchar que los caballos empezaron a alborotarse. Dejamos ahí el cuerpo del perro y nos fuimos corriendo a ver a los caballos. Cuando llegamos, nos llevamos la horrible sorpresa de que las 3 brujas pelonas estaban ahí. Una de ellas tenía las manos sobre los ojos de uno de los caballos, como si estuviera buscando algo en su interior. El caballo permanecía quieto, pero su respiración era rápida y agitada. La segunda metía la mano dentro de la panza de otro caballo. No había heridas ni sangre, pero su brazo desaparecía por completo dentro del animal. No tengo idea de qué le estaba haciendo al pobre caballo. La tercera estaba en la cola de un caballo, trenzando los cabellos. En ese momento, todos entendimos que esas brujas eran las responsables de que, en los últimos días, todos los caballos hubieran estado amaneciendo con la cola trenzada. Todos nosotros estábamos parados allí, mirándolas sin poder movernos. La que tenía la mano dentro del caballo levantó la mirada hacia nosotros. Uno de los hombres murmuró que debíamos irnos, pero nadie se movió. Las brujas pelonas no dejaron de hacer lo que estaban haciendo, pero nos miraban, nos observaban. Sus miradas eran frías, vacías. Sin decir palabra, comenzamos a retroceder lentamente, sin apartar la vista de ellas. Nadie se atrevió a girar la espalda, nadie pudo dar una explicación de lo que acabábamos de ver. Mujeres raras. Cuando era niña y vivía en una comunidad apartada al sur de Monterrey, en un sitio llamado La Petaca, la gente comentaba sobre sucesos extraños que ocurrían en el campo. Se decía que algunas mujeres aparecían sin que nadie notara su llegada. Mamá siempre nos aconsejaba a mi hermano Armando y a mí que fuéramos precavidos. Según ella, podían surgir de la nada y lo mejor era no bajar la guardia. Mamá tenía normas estrictas, si salíamos, debíamos hacerlo juntos. No nos dejaba ir muy lejos, solo hasta la tienda que quedaba a más o menos 1 kilómetro de la casa. Aquel negocio era pequeño, pero vendían lo necesario, frijoles, arroz, aceite y otras cosas básicas. El dueño siempre nos atendía con amabilidad y, en ocasiones, nos daba algo para comer. Nos gustaba ir porque allí siempre había alguien del pueblo conversando. Rara vez estaba vacío y casi siempre alguien compartía historias sobre lo que pasaba en la comunidad. Después de terminar con las tareas del campo, mamá nos dejaba jugar hasta que el sol comenzaba a esconderse. A veces, junto con otros niños, corríamos y nos ocultábamos entre los árboles. En otras ocasiones, papá nos llevaba a recorrer el monte. Nos emocionaban esas salidas porque veíamos distintos animales y, de vez en cuando, pasábamos cerca de casas abandonadas. Decían que ahí vivieron mujeres que hacían cosas que la gente no comprendía. Las casas eran de adobe y madera, algunas ya no tenían techo, y las que aún no conservaban estaban cubiertas de paja. Se notaba que llevaban mucho tiempo sin que nadie se preocupara por su estado. Eran tan frágiles que daba la impresión de que, en cualquier momento, se vendrían abajo. Una tarde, Armando y yo decidimos alejarnos más de lo habitual. Creíamos conocer bien el monte y no pensamos que pudiera haber problema en seguir caminando. Avanzamos más de lo que acostumbrábamos, sin prestar atención a la distancia. En un momento, cuando intentamos regresar, notamos que todo a nuestro alrededor se veía distinto. Al principio pensamos que bastaría con regresar por donde habíamos venido, pero después de un buen rato andando, comprendimos que no teníamos idea de cuál era el camino correcto.
Algo no nos daba buena espina. Avanzamos con la esperanza de encontrar algún punto de referencia que nos indicara por dónde seguir. Caminamos un rato sin hallar nada que nos ayudara, hasta que nos topamos con un árbol que nos pareció conocido. Armando aseguró que habíamos pasado por allí antes y que, si seguíamos en esa dirección, daríamos con la salida. No teníamos mejor opción, así que hicimos lo que decía. Anduvimos más, pero la situación no mejoró. No llegamos a ningún sitio reconocible y seguíamos igual de extraviados, sin pistas sobre el camino de regreso a casa. Fue entonces cuando apareció una mujer joven. Desde el primer instante, Armando se fijó en ella, como si le hubiera llamado la atención de una forma que no podía ignorar. No apartó la vista de su rostro ni un segundo. A mí no me causó confianza. Algo en su forma de sonreír tenía un efecto extraño, difícil de explicar, como si ocultara algo detrás de su actitud. Dijo que podía ayudarnos porque conocía bien la zona y sabía cómo sacarnos de allí. No me gustó la idea y se lo dije a Armando, pero él no me escuchó. Se comportaba como si nada más importara, como si solo tuviera oídos para lo que ella decía. Insistió en que siguiéramos sus indicaciones porque no perdíamos nada con intentarlo. En ese punto, ya no le importaban mis advertencias. Nos llevó hasta una casa que jamás habíamos visto antes. Se encontraba en un sitio apartado, lejos de cualquier camino transitado. A simple vista, era evidente que llevaba mucho tiempo en abandono. Al llegar, nos pidió que entráramos sin demora, asegurando que allí estaríamos a salvo. No tuvimos tiempo de reaccionar. Antes de cruzar la puerta, en cuanto dimos unos pasos dentro, la mujer nos empujó y nos lanzó a un cuarto. Luego cerró la puerta con llave, sin decir una sola palabra más. El ambiente dentro del cuarto era sofocante. Apenas podíamos distinguir lo que nos rodeaba. Nuestros ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad, pero cuando logramos ver con más claridad, los detalles empezaron a revelarse poco a poco. No eran cosas que uno esperaría encontrar en una casa cualquiera. Había cadenas esparcidas por el suelo, algunas fijadas con fuerza a las paredes. El olor en el aire resultaba insoportable, como si algo estuviera en descomposición desde hacía tiempo. Armando sacó su encendedor y lo prendió. La débil luz iluminó lo suficiente para dejarnos ver lo que se encontraba en el suelo. Entre el polvo acumulado y la suciedad, lo que vimos nos dejó paralizados. Eran huesos pequeños, demasiados para ignorarlos. No pertenecían a ningún animal, eran de niños, algunos aún mostraban rastros de sangre que no se habían desvanecido por completo. Armando reaccionó en el acto. Se lanzó con todas sus fuerzas contra la puerta, golpeándola con insistencia mientras alzaba la voz exigiendo que nos dejaran salir. Yo no tuve la misma reacción. Me quedé en el suelo, inmóvil, sin energía para hacer nada. Mi mirada estaba fija en esos restos óseos que yacían en el suelo. El cuarto seguía envuelto en la oscuridad, y el frío que se colaba por todos los rincones se hacía cada vez más insoportable. En lo alto de la pared, una ventana delgada dejaba entrar algo de luz, pero era tan poca que apenas permitía distinguir las formas en la penumbra. Del otro lado de la puerta, la muchacha continuaba hablando en voz baja. Pronunciaba frases que no alcanzábamos a comprender con claridad, pero había algo extraño en su tono, como si estuviera hablando consigo misma. No pasó mucho tiempo antes de que su voz dejara de parecer la de una joven. Se volvió distinta, más áspera, envejecida, como si de repente hablara a alguien de muchos años. No supe cuánto tiempo estuvimos atrapados en ese sitio. Todo se volvió confuso. Perdí la noción del tiempo y, en algún momento, el miedo dejó de provocarme ganas de llorar. Dejé que mi cuerpo permaneciera en el suelo, con los ojos cerrados. Mientras tanto, Armando no dejaba de golpear la puerta, pero parecía inútil. La madera no se movía ni un centímetro. No había ninguna traba visible que la mantuviera cerrada, pero algo estaba impidiendo que se abriera.
Después de un rato, escuchamos un ruido distinto del otro lado. Algo estaba arañando la madera, como si intentara atravesarla lentamente. Armando detuvo los golpes y dio unos pasos hacia atrás sin hacer ruido. Se quedó observando la puerta con los ojos bien abiertos. Los sonidos se hicieron más intensos y la madera empezó a crujir, como si estuviera siendo presionada desde el otro lado. De repente, la puerta cayó al suelo con un golpe seco. En el umbral apareció mi padre. No sabía cómo había entrado, pero apenas nos vio, corrió hacia nosotros y nos envolvió en un abrazo fuerte, sin soltarnos. No dijo nada, solo nos sujetó con firmeza mientras nos sacaba de aquel sitio. Antes de cruzar la salida, nuestros ojos se dirigieron hacia donde estaba la muchacha. Ya no se veía como antes. Su cuerpo había cambiado por completo. Ahora tenía la apariencia de una anciana, con la piel reseca y el rostro marcado por arrugas profundas. En el estómago, un machete atravesaba su carne. La herida estaba abierta, pero ella no mostraba señales de dolor ni reaccionaba como alguien que hubiera sufrido una herida así. Antes de que saliéramos, mi padre se volvió hacia ella y, con voz firme, le dijo que se mantuviera lejos de nosotros, que no intentara acercarse nunca más. Luego nos sacó de allí sin mirar atrás. Cuando llegamos a casa, mamá nos esperaba con el rostro cubierto de lágrimas. En cuanto nos vio entrar, corrió hacia nosotros y nos abrazó sin poder contener el llanto. Yo también empecé a llorar. En ese momento, en cambio, papá estaba lleno de enojo. Nos dijo que habíamos actuado sin pensar y que nunca debimos haber llegado tan lejos sin avisar. Armando no pronunció ni una sola palabra en todo el camino de regreso, ni cuando entramos a la casa, ni después. Se quedó con la mirada baja, sin levantarla en ningún momento. Esa noche, ninguno de nosotros pudo conciliar el sueño. Mamá tomó la decisión de que, desde ese momento, no saldríamos solos otra vez. Nunca llegamos a saber qué era lo que esa mujer realmente quería con nosotros y, tampoco, tuvimos la menor intención de averiguarlo. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.